Hola, ¿cómo están? Yo soy Julián González. Hoy vamos a compartir este video en el cual vamos a recorrer los aspectos histológicos del tejido adiposo, así como ver algunos aspectos de su importancia clínica. Vamos a empezar con un resumen de lo que es todo el tema del tejido adiposo. ¿Mm? El tejido adiposo, vamos a ver que desde el punto de vista histológico se clasifica en dos tipos: el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. A su vez, el tejido adiposo blanco se distribuye anatómicamente en dos grandes compartimientos que son la grasa subcutánea y la grasa visceral, y vamos a hablar más adelante de la importancia de cada uno de estos. Desde el punto de vista estructural, es decir, de lo que podemos apreciar en el microscopio óptico, vamos a ver que el tejido adiposo blanco presenta una única inclusión de lípidos en el centro del citoplasma, por lo cual recibe el nombre de tejido adiposo unilocular. Mientras que los adipocitos pardos tienen los lípidos dispersos en múltiples pequeñas vacuolas, que le da justamente el nombre de multilocular. En cuanto a la ultraestructura, es decir, lo que nosotros podemos apreciar a nivel del microscopio electrónico, el tejido unilocular presenta un delgado margen de citoplasma alrededor de la gota lipídica donde se encuentran alojadas las organelas. En el caso del tejido multilocular, lo que vemos es que entre las múltiples gotas de lípidos hay muy abundantes mitocondrias que están relacionadas con la función termogénica del tejido. Desde el punto de vista fisiológico, vamos a ver principalmente tres grandes funciones del tejido adiposo, dos que corresponden al tejido adiposo blanco, que son el almacenamiento de energía y la función endocrina. La función endocrina consiste en la secreción de adipoquinas, que son péptidos, señales químicas, que pueden ser tanto parácrinas, autócrinas o endócrinas, que por un lado son importantes para la regulación metabólica y por otro lado modulan las respuestas inflamatorias. Finalmente, vamos a ver la importancia del tejido adiposo respecto, obviamente, de la obesidad y a través de la obesidad en la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Bueno, histológicamente el tejido adiposo fue visto por los histólogos clásicos como un tejido relativamente de escaso interés, con pocos elementos estructurales y funcionalmente se creía que era un tejido que almacenaba pasivamente los lípidos que le llegan a través de la circulación. Hoy en día, justamente por su importancia clínica, sabemos que es un tejido de la mayor importancia. Veamos estos datos de la Organización Mundial de la Salud que corresponden al año 2016. Para una población de 7.400 millones de personas, 1.900 millones tenían sobrepeso, que es más del 25% de la población mundial, y 650 millones, casi un 9% de la población mundial, tenían obesidad. 2,8 millones de personas murieron por causas asociadas a la obesidad y el sobrepeso. Muchísimas más de las que esperamos que este año mueran por el coronavirus. La prevalencia de obesidad entre 1975 y 2016, es decir, 40 años, se triplicó. Es decir, la proporción de personas obesas en el mundo se triplicó en esos 40 años. 41 millones de niños en el mundo tenían sobrepeso. Y quizás uno de los datos más significativos es que hoy en día la obesidad y el sobrepeso matan más que la desnutrición, a través de la enfermedad cardiovascular, la diabetes y algunos cánceres que están relacionados con la insulinoresistencia. Los datos de esta diapositiva corresponden a la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo que lleva adelante el Ministerio de Salud.
veamos algunos datos llamativos. En esta teoría de exceso de peso que agrupa sobrepeso y obesidad, vemos cómo hay un crecimiento sostenido y casi diría alarmante, desde el 49 al 61% en tan solo 13 años. O sea, 6 de cada 10 personas adultas, porque esto abarca la población adulta, tienen sobrepeso u obesidad. Y lo que vemos es que este crecimiento se hace principalmente a expensas de la obesidad, no tanto del sobrepeso, que se mantiene relativamente estable. Lo que podemos ver es, acompañando este comportamiento, es el aumento del hábito sedentario, desde 2009 hasta 2018. Bueno, volvamos un poco a la histología propiamente dicha. Entonces, como habíamos dicho en la diapositiva inicial, el tejido adiposo se divide en dos grandes tipos, que es el tejido blanco o unilocular y el tejido adiposo pardo o multilocular. Bueno, aquí se puede observar múltiples células poliédricas de distintos tamaños, con un muy delgado citoplasma, levemente eosinófilo, que rodea un espacio de tinción negativa. Esto se debe a que, como ustedes ya saben, los lípidos se disuelven durante el pasaje por los solventes orgánicos en la preparación de la muestra. El núcleo de los adipocitos está aplastado y desplazado hacia la periferia. Se pueden apreciar algunos vasos sanguíneos. Bueno, esto lo vamos a ver bien en otra diapositiva. Y lo que vemos, bueno, en el tejido pardo es que las células son poliédricas, mucho más pequeñas. La diferencia aquí es por el aumento de la foto. Y lo que sí vemos es que hay muchas gotitas de lípidos en el citoplasma. Los compartimentos anatómicos, que como decíamos antes, son fundamentalmente del tejido adiposo blanco. Hay un tejido subcutáneo que se localiza principalmente en la región abdominal, peritrocanteria y glútea, y además en la región mamaria en las mujeres, y una localización que es visceral, que está representada fundamentalmente por los depósitos de grasa a nivel del mesenterio, que se observa en esta imagen de resonancia nuclear. Esto es el abdomen, un corte de la altura del abdomen. Lo que tenemos aquí en negro corresponde a asas intestinales. Aquí se ve una vértebra, músculo paravertebral. En blanco aquí el tejido adiposo subcutáneo y en blanco aquí adentro el tejido adiposo visceral. Y un tercer compartimento, que en realidad estrictamente formaría parte del visceral, pero que por su importancia se lo está destacando, es el que se llama perivascular, es decir, el tejido adiposo que se deposita alrededor de los vasos arteriales. Bueno, entremos un poco más en detalle en el estudio del tejido adiposo blanco. Aquí vemos la foto que veíamos recién un poquito más ampliada. Vemos nuevamente, como les decía, células de tamaño muy variable. En esto un poco juega la incidencia de corte, con un citoplasma muy delgado, levemente eosinófilo y los núcleos aplastados hacia la periferia. Vemos vasos sanguíneos, aquí algunos, y bueno, vemos una gran cantidad de núcleos que claro, con la técnica de hematoxilina y iosina es muy difícil de diferenciar, pero muy probablemente algunos de estos núcleos que vemos acá correspondan a leucocitos residentes, principalmente linfocitos y macrófagos. Estos son de gran importancia, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, para distinguir a estos macrófagos o linfocitos, bueno, en este caso macrófagos, en el tejido adiposo, tenemos que recurrir a lo que se llaman técnicas de inmunohistoquímica. ¿En qué consiste esto? En lugar de usar colorantes químicos como la hematoxilina y iosina, que reaccionan químicamente con componentes de la célula, se utilizan anticuerpos dirigidos contra componentes moleculares específicos de la célula que queremos marcar.
¿Mm? Entonces, esos anticuerpos llevan pegada una enzima que se llama peroxidasa, y esta peroxidasa, mediante una reacción química, transforma un cromógeno en un colorante de color marrón. Y entonces vemos aquí estas áreas donde se tiñe de marrón, que corresponde a la presencia de macrófagos. Estos macrófagos son importantes porque son los que, entre otras cosas, producen lo que se llaman las citoquinas proinflamatorias, que son de gran importancia en la patogenia de la obesidad. Bueno, aquí tenemos una foto, no a gran aumento, de adipocitos en el microscopio electrónico. Lo que se puede ver, la gran vacuola central, que está levemente teñida con el tetróxido de osmio, que es un colorante lipófilo que se une tanto a los lípidos y especialmente a los fosfolípidos de las membranas. Por eso el tetróxido de osmio es un colorante ideal para la microscopía electrónica. En el escaso ribete del citoplasma se ve el núcleo, aquí o aquí, y si tuviésemos un poquito más de aumento podríamos ver el retículo endoplásmico liso, algunas mitocondrias y un muy pequeño aparato de Golgi. Respecto al tejido adiposo pardo, bueno, aquí volvemos a ver la misma foto de antes, con las células poligonales, aproximadamente unos 60 micrómetros de diámetro. El núcleo generalmente es redondo y se encuentra en una posición central o levemente desplazada hacia la periferia. Y vemos un citoplasma bastante eosinófilo, pero que está repleto de pequeñas inclusiones de lípidos que, como ya dijimos, los lípidos se quitan del preparado durante el procesamiento del mismo y nos dejan imágenes de tinción negativa, que en este caso son múltiples y de pequeño tamaño. En esta micrografía electrónica, aquí tenemos un adipocito pardo, el núcleo central, vemos las vacuolas lipídicas con muy escasa tinción por parte del tetróxido de osmio y numerosísimas mitocondrias, que son justamente las que le dan la eosinofilia a estas células. Aquí vemos un pequeño aparato de Golgi y acá pegada una célula capilar. Entremos un poco en la parte fisiológica y funcional del tejido adiposo. Vamos a ver las funciones del mismo. En la diapositiva inicial solamente rescatamos las dos funciones más importantes del tejido adiposo blanco, pero en realidad son más. En primer lugar, podemos mencionar una función de aislamiento térmico. Bueno, la imagen de la morsa no es caprichosa. Los animales habitan en los polos, tienen grandes depósitos de grasa subcutánea, porque la grasa es un muy mal conductor del calor. Y el hecho de ser mal conductor del calor, obviamente lo convierte en un buen aislante térmico. Entonces, estos grandes depósitos de grasa subcutánea lo que hacen es, de alguna manera, evitar que estos animales pierdan calor en los ambientes muy fríos donde viven. Una segunda función del tejido adiposo blanco es la protección mecánica. Lo que estamos viendo aquí es una imagen de resonancia nuclear magnética de un talón. Esto que se ve aquí es el hueso astrágalo, esto que se ve acá es el hueso calcáneo, estos son músculos plantares, y esto que se ve acá medio blanquecino y como loculado es tejido adiposo. Este tejido adiposo particularmente recibe el nombre de almohadilla plantar y justamente lo que hace es formar como una cubierta al calcáneo para absorber de alguna manera el estrés mecánico del apoyo. Bueno, en la cabeza de los metatarsianos también hay almohadillas plantares, hay almohadillas palmares,
sobre todo en la región tenar e hipotenar. Y también hay almohadillas adiposas en la región glútea y la región peritrocantérea. Otra de las grandes funciones del tejido adiposo es la función endocrina. Esta función fue quizás la última en ser descubierta. En 1995 se descubre la leptina, que fue la primera sustancia de secreción del tejido adiposo que se describió. A partir de ella se han descubierto muchísimas otras, hoy ya son varias decenas, las que se conocen como adipocitoquinas. La adiponectina es otra de estas de gran importancia. Bueno, la última función, obviamente, que es la que históricamente se le ha asignado al tejido adiposo, es obviamente la de almacenamiento energético. Vale destacar que los triglicéridos son moléculas muy eficientes desde el punto de vista del almacenamiento energético, ya que cada gramo de triglicéridos cada gramo de grasas, digamos, puede almacenar hasta 9 kilocalorías, comparados con los 4 kilocalorías que logran almacenar los hidratos de carbono. Pero además de esto, los triglicéridos son sustancias hidrofóbicas, es decir, que rechazan el agua y por lo tanto no se hidratan. En cambio, los hidratos de carbono, bueno, en particular el glucógeno, que es la forma de almacenamiento de energía de los tejidos animales, es hidrofílico. Entonces, se rodea de una capa de agua que se llama capa de solvatación y esto hace que sea más pesado. Para que se den una idea, si una persona de 70 kilos tuviese que reemplazar toda su grasa corporal por glucógeno para almacenar la misma cantidad de calorías, esa persona de 70 kilos pasaría a pesar alrededor de 400. Bueno, en el caso del tejido adiposo pardo, la función está fundamentalmente centrada en lo que se llama la termogénesis, es decir, la producción de calor. Bueno, acá vamos a detallar un poco lo que es el almacenamiento de energía. Como les dije al principio, se creía que el tejido adiposo blanco almacenaba en forma pasiva los lípidos que le llegaban a través de la circulación sanguínea, es decir, que simplemente funcionaba como un depósito. Con el tiempo esto se vio que no era así. En el periodo postprandial y bajo los efectos de la insulina, el tejido adiposo expresa esta molécula que se llama GLUT4, que es un transportador de glucosa, justamente. Entonces, en el periodo postprandial, es decir, cuando acabamos de comer, hay mucha glucosa en la sangre que se acaba de absorber de la comida y esta glucosa ingresa al adipocito blanco. Una vez en el citoplasma, la glucosa va a ingresar a la vía de la glucólisis, donde va a dar, por un lado, el producto final de la glucólisis, que es el piruvato. Este piruvato a su vez entra a la mitocondria, donde es convertido a acetil-CoA. Este acetil-CoA sale de la mitocondria y va a ser el sustrato para la síntesis de ácidos grasos. Por otra parte, la glucólisis tiene un producto intermedio que se llama glicerol-fosfato. Este glicerol-fosfato se convierte a glicerol, es decir, se le saca el fósforo, y este glicerol es el que se utiliza para esterificar los ácidos grasos y formar los triglicéridos. Todo esto obviamente que lo van a ver mucho más desarrollado en la materia bioquímica. Esto es solamente para que entiendan que el tejido adiposo no es simplemente un aceptor de triglicéridos, sino que es capaz de producir triglicéridos a partir de hidratos de carbono. Y que por eso una de las formas de bajar los triglicéridos es disminuyendo la ingesta de hidratos de carbono. Respecto a la función endocrina del tejido adiposo, bueno, como les dije antes, ya hay varias decenas de mediadores, tanto autócrinos, parácrinos, endocrinos, que son producidos por las diferentes células del tejido adiposo.
Vamos a mencionar especialmente estas tres primeras, que son la leptina, la adiponectina y la resistina. La leptina, que fue la primera que se descubrió, el nombre viene del mismo prefijo leptos, que quiere decir delgado en griego, del mismo que viene en leptomeninges, por ejemplo, porque se creía que era una hormona que generaba delgadez. Es decir, en animales de experimentación lo que se vio es que produce una franca disminución del apetito y que produce conductas de gasto energético, además de que aumenta la oxidación de ácidos grasos en el hígado. En los seres humanos, lamentablemente, los resultados no fueron tan claros y tan favorables. Además de que en la obesidad humana, una de las cosas que está descrita es justamente la resistencia a la leptina. Por lo tanto, no se produjo este descenso de peso que se esperaba. La adiponectina es una hormona buena, entre comillas, es la adipocitoquina buena. Aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta la oxidación de ácidos grasos y activa una enzima que se llama AMP quinasa, que justamente lo que hace es mejorar la tolerancia a la glucosa, disminuir la producción de glucosa por el hígado, es decir, tiene todos efectos beneficiosos a nivel metabólico. Por el contrario, la resistina es la hormona mala que aumenta la resistencia a la insulina y reduce la tolerancia a la glucosa. Es decir, si ustedes comen una carga de glucosa, a las 2 horas miden la glucemia, va a estar aumentada. Otras de las hormonas, las citoquinas que se producen en el tejido adiposo, especialmente a expensas de los macrófagos, son la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son capaces de inducir inflamación. Respecto a la función termogenética del tejido adiposo pardo, esto ocurre fundamentalmente a nivel de la mitocondria. Por eso se veía en la micrografía electrónica la gran cantidad de mitocondrias que estas células poseen. Esto es un esquema, obviamente, de una mitocondria, donde esto se representaría la membrana mitocondrial interna y este de aquí afuera, la membrana mitocondrial externa. Este espacio representa la matriz mitocondrial y esto es el espacio intermembranas. En la membrana interna de la mitocondria está alojado lo que se llama la cadena de transporte de electrones. Quizás ya hayan visto algo de esto, si no, también lo van a ver más adelante en bioquímica. La cadena de transporte de electrones acepta, entre comillas, electrones de dos moléculas que son el NAD y el FAD, que son productos del ciclo de Krebs. Al aceptar estos electrones, los van pasando de componente en componente. Cada pasaje de electrones libera energía química y esta energía es utilizada para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranas. Esto obviamente genera un gradiente donde se concentran muchos los protones en el espacio intermembranas. Este gradiente es aprovechado por la ATP sintasa, que tiene por un lado un canal de protones y por el otro lado una subunidad sintasa. Entonces, en la medida que los protones pasan por el canal a favor del gradiente de concentración, esto libera energía. Y esa energía es aprovechada por la unidad sintasa para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfatos. En el caso de las células adiposas pardas, estas expresan una proteína cuya sigla en inglés es UCP, de Uncoupling Chain Protein, que quiere decir proteína desacopladora de la cadena, que consiste justamente en un canal de protones, pero sin subunidad sintasa.
Es decir, permite el pasaje de los protones a favor del gradiente de concentración, pero la energía de ese pasaje de los protones, en lugar de ser utilizado para síntesis de ATP, se libera en forma de calor. Y entonces, bueno, esta es la función termogenética. Desde ya que esto implica que no se sintetiza ATP con la energía. Esto, por un lado, permite, digamos, de alguna manera gastar, entre comillas, calorías en generar calor y, por lo tanto, es una forma digamos, una función que colabora con el descenso de peso y con el mejoramiento de la sensibilidad a la insulina. Pero bien, esta diferenciación entre tejido adiposo blanco y pardo no es una diferenciación rígida, sino que existe lo que se llama la transdiferenciación del tejido adiposo. En realidad, el tejido adiposo blanco, por exposición al frío o por actividad física, puede volverse multiloculado, aunque no es exactamente igual al tejido pardo, por eso algunos autores hoy en día le llaman tejido adiposo beige. Como mencionamos recién, el tejido adiposo pardo es capaz de gastar energía en forma de calor, de forma que esas calorías, digamos, se gastan y eso favorece el descenso de peso y la sensibilidad de la insulina. Por eso que hay mucho interés hoy en día en la posibilidad de desarrollar fármacos que induzcan esta transdiferenciación del tejido adiposo para favorecer la pérdida de peso. Bueno, finalmente, así en forma muy esquemática, obviamente, y muy resumida, vamos a ver cuál es el rol que tiene el tejido adiposo blanco en la patogenia tanto de la insulinoresistencia, la diabetes mellitus, la aterosclerosis e incluso la oncogénesis. Cuando en la obesidad aumenta el tejido adiposo visceral, sobre todo, que es el que tiene el perfil metabólico más dañino, por un lado se produce disminución del tejido adiposo pardo, que esto, como habíamos dicho, bueno, hay por un lado una disminución de la termogénesis, la transdiferenciación hacia tejido blanco, lo cual de alguna manera va generando un círculo vicioso. Por otro lado, el tejido adiposo visceral, al aumentar en su volumen, empieza a volverse disfuncional y se empieza a llenar de macrófagos proinflamatorios, que producen justamente estas interleuquinas 6 y factor de necrosis tumoral que habíamos comentado. Estos dos factores confluyen en la aparición de lo que se llama insulinoresistencia, es decir, que los tejidos periféricos se vuelven resistentes a la acción de la insulina. Esto hace que las células del páncreas que producen la insulina, que son las células beta, aumenten la producción de insulina para compensar la resistencia, llevando a un estado de hiperinsulinemia. Pero ¿qué pasa con la insulina? Que además de ser una hormona hipoglucemiante, también es un factor de crecimiento. Entonces induce el crecimiento inapropiado de algunos tejidos que llegan a un crecimiento descontrolado y puede llevar a la oncogénesis. Por otro lado, la insulinoresistencia es uno de los factores patogénicos más importantes de la diabetes mellitus tipo 2. La hiperinsulinemia, a su vez, como factor de crecimiento, induce la hiperplasia del músculo liso vascular. Esto lo van a ver bien en la clase de histología del sistema vascular. Y el músculo liso vascular es responsable del tono vascular. Al estar hiperplasiado el músculo, aumenta el tono vascular y esto lleva a hipertensión arterial. Y aquí entra también en juego ese tejido adiposo perivascular del que habíamos hablado. Normalmente, en situaciones de salud metabólica, el tejido adiposo perivascular produce sustancias que son, al contrario, vasodilatadoras. Cuando este tejido perivascular se vuelve disfuncional, estas sustancias dejan de producirse, esto induce disfunción del endotelio, que es el epitelio que recubre por dentro a las arterias, que ya lo van a ver, y esto junto con la hiperplasia del músculo lisovascular conduce a hipertensión. Y finalmente,
tanto los factores proinflamatorios, la aparición de diabetes mellitus y la aparición de hipertensión arterial, van a llevar a la formación de las placas de colesterol, conocidas como placas de ateroma, que constituyen lo que se llama la aterosclerosis. La aterosclerosis es el sustrato anatómico de la gran mayoría de los infartos de miocardio y de una gran parte de los accidentes cerebrovasculares, por lo cual constituyen una de las principales causas de muerte y de discapacidad, sobre todo en los países occidentales. Bueno, ya llegando al final de esta presentación, me despido con una fotografía de los alimentos que constituyen lo que se llama la dieta mediterránea, hoy en día considerada quizás una de las dietas más saludables, ¿sí? Ustedes pueden apreciar en esta fotografía una gran cantidad y variedad de vegetales, de hoja, vegetales de diversos colores, frutas, se ve aceite de oliva, se ven frutos secos, poca cantidad de pastas, sí, más legumbres y vino tinto. Estas, bueno, desde ya que los vegetales, digamos, ayudan al descenso de peso, pero además la gran mayor parte de estos alimentos contienen diversas sustancias que son antioxidantes. Y que justamente estas sustancias antioxidantes confieren una cierta protección en todo este proceso que vimos de la obesidad. Así que bueno, seguramente a lo largo de su carrera van a oír hablar mucho de esta dieta mediterránea, y con eso me despido y les deseo a todos una muy buena semana y muchas gracias.